Bienvenidos a Mente Abierta. Principios del siglo XIX, locomotoras de vapor, de carretera, leyes y carreteras relacionadas, como acumulación lógica. Estaba pensando qué tipo de carreteras podrían tener en 1862. Efectivamente, podríamos llamar a un sendero de carruajes de caballo una autopista, pero pensé que buscaríamos cosas. Es importante entender que aquí no estamos hablando de trenes de ferrocarril. Estamos hablando de transporte de carretera regular. Nos están dando cucharadas de esta narrativa de caballos y bueyes, entre comillas, donde solo el comienzo del siglo XX fue el punto de inflexión cuando la gente pasó de los caballos a las máquinas. Lo que me llamó la atención para invertir tiempo en esto fue la Ley de Locomotoras en Carreteras del Reino Unido de 1861. ¿Qué tipo de problemas tenían realmente en ese entonces para crear leyes de carreteras para regular el transporte de vapor? Seguro que 3 o 5 máquinas experimentales no podrían provocar esto. En realidad, probablemente podríamos adelantar la fecha hasta aproximadamente 1835, porque esto es lo que podemos deducir de esta publicación de 1860. La ley de 1834 declaró: por cada carro movido o propulsado o puesto o mantenido en movimiento por vapor o maquinaria o cualquier otro poder o agencia que no sea animal, el peaje será de 2 sextos por rueda, cada rueda del mismo. Parece que en la década de 1860 podría haber existido una red de carreteras bien desarrollada en todo el mundo. Lo que podamos descubrir depende de nosotros. Incluso representaron este coche de vapor junto al destruido Coliseo de Londres. En 1833, el ómnibus de vapor empresarial de Hancock. En 1827, vagón de vapor Goldsworthy Gurney, mostrando los vagones de vapor Autopsy. En 1829, Hancock construyó un pequeño autobús de 10 plazas llamado Infant, con el que en 1831 inició un servicio regular entre Stratford y Londres. Estaba propulsado por un motor oscilante montado en un estabilizador detrás del eje trasero. La caldera era vertical y estaba formada por una serie de estrechas cámaras de agua paralelas. Un fuego se situó debajo de la caldera y el fuego fue avivado por fuelles accionados por el motor. Había una tolva para alimentar la coca. Probablemente eligieron omitir el humo de carbón de las imágenes, ¿verdad? Parada de autobús de la década de 1830. (1833) Imprimir mostrado el vagón de vapor diseñado y construido por el Dr. Church de Birmingham de 1832. El carruaje operaba diariamente entre Birmingham y Londres a una velocidad promedio de 14 millas por hora. Tenía un diseño inusual, con 3 ruedas sólidas, y podía transportar a 44 pasajeros, 22 dentro del vagón y 22 fuera. Los autocars a vapor operaron entre varias ciudades inglesas entre 1820 y 1840.
Sin embargo, la creciente popularidad de la red ferroviaria en rápida expansión, así como la oposición de los operadores de autocars tirados por caballos, que bloquearon físicamente las carreteras y persuadieron al gobierno de imponer peajes paralizantes, fueron en gran parte responsables de que los operadores de los vapores se quebraran. El vagón de vapor de 3 ruedas del Dr. William Church se utilizó en el servicio regular de pasajeros entre Londres y Brixton. Aparentemente hay y hubo en ese entonces algunos escépticos de esta máquina específica, pero no hay nada de nuevo en eso. Tarjeta postal Plaza Roja. La Plaza Roja, el ruido de las alas, el tintineo de los tranvías, las bocinas de los ciclistas, las sirenas de los coches, el crepitar de los motores, los gritos del público, Minin y Posarski, sombras de aviones. En el centro hay un policía con una espada. Los robustos peatones se salvan en la parte frontal. Así será dentro de 200 años. Tarjeta postal Carretera de Petersburgo. Hermoso invierno claro del 2259. El rincón del viejo entre comillas Moscú, amante de la diversión. El antiguo Yar entre comillas sigue siendo un lugar de amplia diversión de los moscovitas, como lo fue con nosotros hace más de 300 años. Para la comodidad y el placer del mensaje, la autopista de San Petersburgo está totalmente convertida en un espejo de cristal, a lo largo del cual vuelan deslizándose graciosos aerolights. Inmediatamente en el pequeño Aerolaska Oler, Svitenchiki tradicional y vencedores del Aerosayok caliente, en el siglo XXIII Moscú es fiel a sus costumbres. Tarjeta postal Plaza del Teatro. El ritmo de la vida se ha intensificado 100 veces. Por todas partes el movimiento relámpago de vehículos con ruedas, alas, hélices y otros. La casa comercial Muir y Merlis, que ya existía en 1846, ha crecido hasta alcanzar dimensiones fabulosas, con sus principales divisiones conectadas a los ferrocarriles aéreos. Numerosos motores emergen debajo del pavimento. En algún lugar a lo lejos un incendio. Vemos una brigada de bomberos de automóviles que en un momento detendrán el desastre. Sobre el mismo fuego se apresuran biplanos, monoplanos y un montón de vanos aéreos. De la fuente, Moscú en el futuro. El pensamiento del siglo XIX. ¿Cuál es tu opinión sobre estas cartas de 1914 y su contenido? ¿Qué opinas sobre el primer párrafo? Mirar hacia el bello pasado. La tarea no solo es difícil, sino simplemente desagradable. Por muy hermoso que sea el pasado, una vez que ha pasado, no hay nada de qué hablar. Siempre que los sabios historiadores describen y estudian los tiempos pasados, nosotros, los compiladores del breve álbum propuesto, tuvimos en mente mirar en la medida de nuestras fuerzas y abigarrada fantasía en un futuro más o menos lejano a nuestra toda querida y familiar madre Moscú. Todos los que conocen y aman a Moscú no se desinteresan de mirar mentalmente lo que pasará con Moscú y sus habitantes dentro de unos 200 a 300 años. Sin duda que son vislumbres del pasado, tan atrás como 1614 y 1714, principalmente 1614, y expresado en postales comprensibles sobre la vida y la tecnología de la antigüedad. Fotos como estas postales me traen un sentimiento de nostalgia tan fuerte que no puedo evitar pensar que existieron en algún momento
Sé que los sentimientos no son una buena fuente, pero me pregunto quién más puede casi recordar cuando las cosas eran así. Definitivamente en todo el mundo esta nostalgia era palpable a principios del siglo XX. ¿Desapareció? ¿A dónde fue? ¿Quiénes somos ahora? Esas eran las preguntas que todo el mundo se planteaba. Luego llegaron los militares industriales revolucionarios y dijeron: mira, eres el espíritu de este pasado olvidado. Construye, expándete, conquistad. Y se construyó, se expandieron y conquistaron en otro olvido, en guerras de 1895 a 1945 y más allá. La narrativa Oriente contra Occidente es una cortina de humo. Quieren que te concentres en un lado mientras ignoras el todo. Todos estos gobiernos están aliados hacia un objetivo común, juegan a la oposición. ¿Sabes que Astana alguna vez fue considerada como la capital de los globalistas? De ahí vienen las órdenes: disparar a matar. ¿Alguien tiene información sobre quién suministra armas a estos rebeldes, entre comillas, en Kazajistán? ¿Notaron la situación de Kazajistán? Su ciudad capital, Nur Sultán, es la ciudad del nuevo orden mundial. Vamos con algunos símbolos como la pirámide. El lugar alberga eventos internacionales, congresos de líderes de regiones mundiales, tradicionales en asociación con la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Organización Mundial del Turismo. Contiene una sala de ópera, centros de conferencias y exposiciones, así como un centro de arte contemporáneo. Pero como símbolo, es el antiguo símbolo de la humanidad, es reverencia egipcia por las pirámides, asociada a espiritualidad, ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, cielo en el vértice y la tierra y el infierno en la base. La parte superior del triángulo también simboliza el control de la élite. El pequeño triángulo también representa invocaciones demoníacas. Como se mencionó, dentro de la pirámide de Astana hay una sala de ópera en el sótano. Mira hacia el techo y encontramos una pintura del sol, un sol con 33 rayos solares, un número masónico, rodeado por lo que parece ser otro símbolo masónico, la escuadra y el compás. Luego en la planta baja encontramos otro sol correspondiente en el piso de mármol con pilares cuadrados y en forma de compás en el atrio principal. En vista aérea desde el cielo, las formas del cuadrado masónico y el área de la brújula son claramente visibles, mientras que el cuadrado central también se asemeja al ojo de Horus. Tenemos las torres doradas como símbolos, pilares gemelos llamados Huachin y Boaz, que se encuentran a ambos lados de los templos masónicos. El palacio presidencial Ak-Orda se encuentra en el este del centro de la ciudad, en la misma posición que la silla del Gran Maestre. El palacio del presidente Nazarbayev está flanqueado a ambos lados por enormes pilares dorados, que se corresponden perfectamente con los pilares gemelos llamados Huachin y Boaz, que se encuentran a ambos lados de un templo masónico. Muchos rituales masónicos requieren que los iniciados pasen entre estos pilares, y aquellos con un poco de imaginación podrían sugerir que colocar pilares dorados a ambos lados del Boulevard Nur-Sol central de Astana permite trabajos ocultos a gran escala. Tenemos esta figura, el fénix, un tema común en la arquitectura de Astana. Es el concepto de renacimiento, particularmente el renacimiento de la nación kazaja. El huevo de oro de la torre Bayterek es un ejemplo. Otro es el estanque con forma de ave fénix que vuela hacia la pirámide desde el palacio presidencial. La característica más distintiva del palacio presidencial no es el edificio en sí, sino el jardín delantero que flanquea el río Ishin. Una vez más, como vemos, el Capitol Hill en Washington DC
tenemos un cuadrado masónico claro y una brújula que se proyecta hacia afuera desde el centro de poder. Estas imágenes desde arriba ilustran aún más cómo Astana ha sido diseñada a propósito y alberga una cantidad aparentemente infinita con simbolismo, el cual incluye algunos búhos. Todo respecto a este tema clone, según lo que pude ver, se llaman Insane Clone Pose, conocidos por sus siglas ICP. Es un dúo de hip hop originario de Detroit, Estados Unidos. Está formado por Joseph Bruce y Joseph Utzler, quienes actúan bajo personalidades de payasos malvados llamados Violent and Shaggy 2Dope, originalmente 2Dope, respectivamente. El grupo se originó en 1989 tras la ruptura de un proyecto anterior. El grupo ha conseguido amasar un gran número de seguidores dedicados llamados Yugalos, llegando a las decenas de miles, originalmente conocidos como los Gigi Boys o Inner City Boys. El grupo introdujo temas sobrenaturales y de terror en sus letras para distinguirse estilísticamente. Sobrenatural o supernatural es un término utilizado para referirse a aquellos fenómenos que supuestamente exceden o están más allá de lo que se entiende como natural o que se cree existe afuera de las leyes de la naturaleza y el universo observable. Como pueden apreciar en la frase, estos hombres entienden más allá el concepto. Ahí tengo algunas cuantas más. Ellos están muy asociados con la bebida. Esta se hizo presente ahí en las imágenes que vimos al principio. Yugalos. Wilar Acevedo, ¿cómo estás? Saludos. Tengo un gorro de ellos. Vishnuku, ¿cómo estás? Me pregunto quién de ellos inició con este concepto. Produjeron y protagonizaron las películas Big Money Rustlas. Además formaron su propia federación de lucha libre profesional llamada Yugalo Championship Wrestling. Y más tarde colaboraron con muchos músicos famosos de hip hop y rock. Canciones Insane Clone Pose se centran temáticamente en la mitología de Dark Carnaval oscuro. Qué curioso, otra temática muy relacionada a los arlequines, a los payasos, los carnavales. Una metáfora en la que las vidas de los muertos son juzgadas por una de varias entidades. El Dark Carnival está elaborado a través de una serie de historias denominadas Joker's Cards, cartas del Jokers, cada una de las cuales ofrece una lección diferente designada a cambiar los malos caminos de los escuchas antes de que el fin nos consuma a todos, entre comillas. Tengo un collage, creo que es este de la discografía. Faigo, la bebida, el grupo. Mira, tengo una de el Dark Carnival, una imagen, representación.